El 4 de julio de 1776, las colonias, convencidas de que nada podían esperar de Inglaterra, acordaron declararse independientes. El Congreso declaró solemnemente la independencia de los Estados Unidos de América. El texto de la Declaración de Independencia fue principalmente redactado por el joven escritor Thomas Jefferson. La declaración iba dirigida al mundo basándose en los principios de pensadores del siglo XVIII que habían encontrado en la mente de los colonos un campo propicio para su desarrollo, como las de que el ser humano tiene derecho a la libertad, a la igualdad y a la búsqueda de su felicidad. La declaración consta de 3 partes. La primera es una profunda y elocuente exposición de filosofía política, la filosofía de la democracia y de la libertad. La segunda es una enumeración de agravios concretos dirigidos a probar que Jorge III había subvertido las libertades norteamericanas. Y la tercera, una declaración solemne de independencia y de consagración a esa causa. La sola declaración de independencia no bastaba para garantizar la independencia. Si las 13 colonias querían ser libres, era necesario ganar la guerra. Muchos patriotas tendrían que morir para darle vida al nuevo país. Afortunadamente para los norteamericanos, había hombres dispuestos hasta el sacrificio por la causa. Personalidades como Thomas Paine, cuyos escritos ayudaron a propagar las ideas de la revolución. Benjamin Franklin, quien sirvió en forma destacada como representante americano ante Francia. El marqués María José de Lafayette, general y político francés que ayudó a la independencia de los Estados Unidos, fletando un barco por su cuenta para llevar a un buen número de voluntarios franceses para luchar por ella. El barón alemán von Steuben, los polacos Casimiro Pulaski y Tadeo Kosciuszko, quienes vinieron de Europa para luchar por la libertad, y George Washington, quien estuvo al frente del ejército colonial, integrado por voluntarios carentes de experiencia bélica. Tenían como ventaja ser conocedores de su propio territorio, de sus llanuras, de sus ríos, de sus bosques. Sostuvieron más bien una lucha de guerrillas contra el enemigo que una verdadera guerra. Se destacaron por las acciones rápidas de asalto. La causa de independencia movió a algunos americanos a ejecutar actos de gran heroísmo. Los ingleses, en el lapso comprendido entre 1776 a 1777, atacaron al país por el norte, por el este y por el sur, tratando de valerse de los ríos, pero George Washington sospechó esta maniobra y defendió valientemente el río Hudson. Hubo crudas batallas en Nueva Inglaterra, Carolina del Sur, Nueva York y Nueva Jersey, y los americanos hubieron de vencer serios tropiezos frente al ejército inglés, que era más numeroso y estaba mejor equipado. Se componía de flota y de ejército terrestre. Estaba dotado de jefes militares experimentados, lo que hacía creer que lograría someter bien pronto a los insurrectos. Después de 2 años de lucha, las milicias americanas alcanzaron sobre su enemigo la victoria de Saratoga, Nueva York, en 1777, haciendo capitular a las fuerzas del general inglés Burgoyne. A pesar del triunfo, el ejército americano estaba agotado. Sus soldados carecían de calzado, vestido, mantas, etc. Muchos milicianos desertaron llevándose sus armas. La guerra de independencia de los Estados Unidos presentó a Francia una oportunidad para vengarse de la pérdida de sus más importantes colonias en América. La insurrección de las colonias de Norteamérica, que pregonaba las ideas de los filósofos europeos, fue comentada y aplaudida a pesar de que Francia conservaba aún el régimen absoluto. El entusiasmo por la causa americana fue mayor con la llegada de los 3 comisarios del Congreso que solicitaron el apoyo de Francia. Entre ellos figuraban Benjamin Franklin, físico y diplomático distinguido. Su presencia fue la mejor propaganda para la causa de la libertad. Muchos jóvenes nobles se embarcaron para auxiliar a los colonos, deseosos de vencer a una Inglaterra que había luchado contra los franceses en la Guerra de los 7 años. Hicieron una alianza con los norteamericanos en 1778. Francia reconoció la independencia de la nueva nación americana, prometió no abandonarla hasta que su independencia fuera reconocida. Le suministró una valiosa ayuda financiera y militar. España y Holanda también entraron en el conflicto para derrotar a Inglaterra. España, que estaba ligada a Francia por pacto de familia y por su enemistad hacia Inglaterra, se alistó a favor de las 13 colonias y de La Habana partió una flota española que ocupó la Florida. Con la ayuda de Francia, los revolucionarios americanos continuaron la lucha con nuevos alientos. En Virginia los ingleses acabaron por atrincherarse, defendidos por la mayoría de los colonos leales a la corona británica.
pero la flota francesa bloqueó Virginia y el general Juan Bautista Rochambeau sitió al general Cornwallis, que se había concentrado en Yorktown, Virginia. Por su parte, George Washington, después de haber atacado al general Enrique Clinton en el norte, acabó por unirse al general francés Rochambeau. Yorktown capituló en octubre de 1781. Con esta victoria, la Revolución Americana llegó a su fin. El gobierno inglés pidió la paz. La situación de Inglaterra era en esa época muy problemática con el resto del mundo. Holanda se había aliado con Francia y España contra ella. Menorca había sido reconquistada, mientras la Florida caía en manos de los españoles. Y Gibraltar se veía violentamente asediado. Un ejército francés amenazaba a la India. Inglaterra no tenía países amigos en Europa, pues Rusia, Dinamarca y Suecia, cansados de que los ingleses detuvieran sus barcos y los llevaran a puertos británicos, formaron la Neutralidad Armada del Norte, declarando que ellos no estaban en guerra con Inglaterra, pero que si se intentaba detener a sus barcos, estos se defenderían. Pronto se unirían a la Neutralidad Armada Prusia, Austria, el Sacro Imperio Romano y el Imperio Otomano. Por lo tanto, en el momento de la Guerra de Independencia Americana, Inglaterra tuvo que hacer frente a Europa unánimemente hostil. La existencia del imperio parecía puesta en peligro. Estas condiciones, unidas al hecho de que los Whigs ganaban lugares en el Parlamento inglés, así como al de que existía una aspiración general en favor de la paz, hacían imposible la continuación de la guerra con América. Aunque las hostilidades cesaron con la caída de Yorktown, el ejército inglés permaneció en Nueva York durante 2 años, hasta el Tratado de Paz. En abril de 1783, George Washington declaró el final de la guerra y licenció a su ejército. Poco después, se despedía solemnemente de sus oficiales y se retiraba a su propiedad de Mount Vernon, volviendo de nuevo a ser un simple ciudadano. Benjamin Franklin, John Jay y John Adams fueron como representantes americanos a París para firmar con los ingleses el tratado que reconociera la independencia de sus antiguas colonias. Firmaron un tratado preliminar, pero el definitivo fue firmado en Versalles el 3 de septiembre de 1783. Este tratado reconocía la independencia de los Estados Unidos y señalaba como frontera la Florida en el sur, al Mississippi al oeste y los límites meridionales de Canadá en el norte. Los americanos continuaban en posesión de sus derechos de pesca en las costas de Terranova y del Golfo de San Lorenzo, en tanto que los ingleses no veían confirmado el derecho de pesca en las costas de los Estados Unidos. Por el Tratado de Versalles, Francia obtuvo Tobago en las Antillas y el Senegal en África, que había perdido en 1763. España recibió Menorca y el territorio americano de la Florida. La Revolución de Norteamérica tuvo importantes consecuencias tanto en América como en Europa. Los caminos hacia la libertad y hacia el respeto de los derechos naturales del hombre se habían trazado al nacer como nación independiente los Estados Unidos de América. Su revolución fue la primera que en los tiempos modernos triunfaba sobre una madre patria poderosa. En la nueva nación, la industria y la agricultura recibieron nuevo impulso ya sin la presión del monopolio que antes ejercía la corona inglesa. El nacionalismo invadió todos los campos nuevos. Las monarquías absolutas, la autocracia, entraban en un periodo de ocaso, principalmente en Europa. En Inglaterra la situación fue favorable para que el partido de los Whigs, los liberales, se impusiera en el Parlamento sobre el conservador de los Tories. Las colonias iberoamericanas vieron con interés la separación de los colonios ingleses de su madre patria. Y su ejemplo les indujo a luchar más tarde por su independencia. Para Francia, los resultados fueron desastrosos, ya que los gastos ocasionados por la ayuda a la Revolución norteamericana acabaron por agravar más su situación financiera. La monarquía, al apoyar un movimiento democrático y liberal, atacaba sus propios principios de absolutismo y derecho divino de los reyes. Los franceses que regresaron de su expedición a América llevaron todo un programa práctico de acción revolucionaria. El gobierno de España, al apoyar el movimiento de independencia de los colonios ingleses, puso la primera piedra para las futuras guerras de independencia en Hispanoamérica. Había terminado ya la guerra y los americanos se entregaban a celebrar la novedad de su independencia. Sin embargo, quedaba por resolver todavía un problema mucho más serio, el de su gobierno. Los ciudadanos habían aprendido durante el periodo colonial a gobernar sus estados, pero ahora se trataba de unir a estos en una sola nación. Había que redactar una constitución que respondiera a los intereses generales y a las aspiraciones de todos. 4 años transcurrieron para superar las divergencias que separaban a los republicanos.
partidarios de la independencia política y administrativa de cada estado, y los federalistas que deseaban implantar un poderoso gobierno central. George Washington tuvo el tacto suficiente para vencer los momentos críticos del cambio de régimen. La Constitución de 1787 fue promulgada por una convención nacional. Era la primera ley escrita que regulaba la primera forma de gobierno de un país. Del resultado del compromiso entre republicanos y federalistas, se declaró que los Estados Unidos constituían una república federal con un poder ejecutivo muy fuerte, aunque cada estado conservaba su autonomía, su gobierno y sus leyes, excepto en aquellas materias que la propia Constitución reservaba ex profeso al gobierno federativo. Los poderes federales se organizaron basándose en los principios de la soberanía nacional y división de poderes. Según las ideas de Rousseau y Montesquieu, el poder legislativo recayó en el Congreso, compuesto por el Senado y la Cámara de Representantes. El Ejecutivo en un presidente elegido para un periodo de 4 años. El poder judicial fue atribuido a un Tribunal Supremo con miembros vitalicios, encargados de resolver controversias entre los estados y declarar la validez constitucional de cada ley. La Constitución de 1787 era adecuada para un pueblo de larga tradición administrativa autónoma. Sus principios y los de la Declaración de 1776 tuvieron gran influencia en Europa y en América y coadyuvaron al desarrollo ulterior del proceso revolucionario. El preámbulo de la Constitución de los Estados Unidos de América dice textualmente: nosotros, el pueblo de los Estados Unidos, a fin de formar una unión más perfecta, establecer la justicia, afianzar la tranquilidad interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar para nosotros mismos y para nuestros descendientes los beneficios de la libertad, estatuimos esta Constitución para los Estados Unidos de América.